Entonces, bueno, para hacer justamente un cuadro comparativo, ahorita vamos a hacer un cuadro comparativo sobre los tipos de célula, ¿ok? Entonces, primero, pues vamos a poner el título, ¿no? En este caso, pues vamos a hacer un cuadro comparativo sobre la célula. ¿Qué tipo de células tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la célula procariota y tenemos también, por ejemplo, la célula eucariota, ¿ok? Entonces, a ver, le ponemos los acentos. Ahí está. Ahí está, ¿ok? Listo. Ya tenemos los tipos de célula, ¿ok? Una vez que ya tenemos los tipos de célula, pues justamente hay que poner pues información sobre esos tipos de célula, ¿ok? Por ejemplo, un primer punto es el siguiente, ¿no? La célula procariota la podemos comparar con la eucariota respecto al núcleo. La célula procariota pues no tiene núcleo, ¿verdad? No tiene un núcleo bien definido, pero tiene un nucleoide, ¿verdad? Ok, justamente eso lo vimos cuando checamos las partes de la célula. Por otra parte, pues la célula eucariota, pues tenemos que esta sí tiene núcleo y de hecho está bien definido y que además de eso es un núcleo verdadero, ¿verdad? El núcleo pues justamente está pues rodeado de membrana nuclear, ¿ok? Y ahí está, justamente en esta parte pues ya tenemos una comparación acerca de el núcleo, ¿no? Entonces aquí estamos comparando a la célula procariota respecto a cómo es su núcleo con respecto a la célula cariota, cómo es su núcleo, ¿vale? Entonces, bueno, después tenemos, por ejemplo, dónde está la información genética, ¿verdad? Vamos a ponerle en la célula procariota, pues la información genética pues, está regada dentro del citoplasma. Vamos a poner contiene la información genética regada en el citoplasma. ¿Ok? De hecho, vamos a poner, digamos, como títulos, ¿no? Vamos a poner aquí el núcleo, justamente lo que decimos del núcleo, ¿no? Para que se vea más definido. Ahí está. Y justamente aquí este apartado es sobre la información genética. Ahí está. Ahí está. Aquí lo mismo. Ahí está. Y ahí está. Ok, y en la información genética, por ejemplo, en la célula cariota, pues la contiene en un lugar en específico, ¿verdad? Tiene la información genética dentro del núcleo, ¿verdad? Justamente mediante el proceso de la cromatina que genera cromosomas. Y justamente pues en los cromosomas tenemos pues la información genética del organismo, ¿verdad? Y ahí está. Justamente aquí estamos comparando dónde está la información genética de la célula, ¿vale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, por ejemplo, vamos a comparar, digamos, su tamaño, ¿no? Ahora, vamos a ponerle aquí tamaño. Por ejemplo, en el caso de la célula, pues vimos que tenían
diferentes tamaños, ¿verdad? Justamente una era pues muchísimo más grande que la otra. Por ejemplo, aquí en la procariota vamos a poner que su tamaño ronda más o menos de 1 a 5 micras. ¿Ok? Micras de metros, ¿no? Y por otro lado, pues aquí en la célula eucariota, pues su tamaño puede alcanzar hasta más de las 100 micras, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues sí es muchísimo más grande la célula eucariota en comparación a la procariota, ¿verdad? Justamente, pues para eso nos sirve el cuadro comparativo, ¿verdad? En este caso, si yo les digo 100 micras, pues no saben si es mucho o es poco, ¿verdad? Pero ya cuando lo comparamos con otra cosa, pues ya nos podemos dar justamente una idea de, pues, a qué se refiere cada cosa, ¿no? En este caso, pues si es muy grande o muy pequeño. Entonces, bueno, ya quedó. Eso es en cuanto a su tamaño, ¿no? Por ejemplo, otra cosa de la que podemos hablar es a qué reino pertenecen, ¿no? Vamos a poner el tipo de reino al que pertenece. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá, tipo de reino al que pertenecen. Y justamente, pues el tipo de reino al que pertenecen, pues la célula procariota, vamos a ponerle pertenecen, o sea, las células procariotas en general pertenecen en un 90% al reino Monera, justamente pues es el de las bacterias, para los que no lo recuerdan muy bien. Y como ejemplo, tenemos pues a muchas bacterias pues muy comunes, ¿no? Por ejemplo, los cocos, los que son justamente bacterias en forma de bolita. De hecho, aquí vamos a poner una lista. Ahí está. Pero acá no hay. Bueno, vamos a ponerlo así. Los cocos, justamente son bacterias en forma de bolita. Tenemos los vibriones. Vibriones. ¿Cuánto pila ahí? Tenemos, por ejemplo, los bacilos. Justamente son bacterias en forma de bastón, como los bacilos coccus. Y tenemos también los espirilos. Bueno, justamente las otras que no pertenecen al reino Monera, pues pertenecen justamente al reino protista, ¿vale? Pertenecen al reino protista. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle las que sobran, ¿no? Las que restan. Vamos a ponerle algunas de estas células pertenecen al reino protista. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora, por el parte de las células eucariotas, pues, ¿qué tipo de reinos tenemos? Pues, por ejemplo, vamos a ponerle que pertenecen a los reinos. ¿Qué reinos pertenecen? Pues, por ejemplo, tenemos al reino protista también, en parte. Tenemos también al reino fungi. Tenemos también al reino plantae. Y justamente, pues, al reino animalia, ¿verdad? Que es el reino animal. Todo eso, pues si recuerdan, pues lo vimos que lo hizo este señor llamado Whittaker, ¿verdad? Él es el que hace la división en los 5 reinos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues aquí estamos viendo pues cada una de las divisiones de el tipo de reino que pertenecen las células, ¿no? En este caso, nuevamente que estamos comparando, pues la célula animal, perdón, la célula procariota con la célula eucariota, ¿no?
Podríamos hacer lo mismo a lo mejor más adelante con la célula animal y vegetal, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, podemos relacionar la cantidad de los organelos, ¿verdad? Que justamente pues tienen. Vamos a ponerle cantidad de organelos. Entonces aquí vamos a copiarlo, vamos a pegarlo por acá. Entonces, bueno, justamente pues en la cantidad de organelos, pues por ejemplo, en las células procariotas, pues tenemos pocos organelos, porque su complejidad pues, es mucho más simple, ¿verdad? Que la eucariota. Por ejemplo, pues casi todos que tienen en sí, pues, tienen una pared celular, tienen ribosomas y tienen mesosomas también, ¿ok? Y bueno, ya digamos que eso es lo que tienen en común, ¿no? Todas las células del tipo procariota. Pero pues si ya nos vamos ahora a la célula eucariota, pues sí tiene una gran cantidad de organelos. Vamos a poner posee una gran cantidad de organelos, ¿ok? ¿Como cuáles? Pues por ejemplo, podemos decir que el animal, pues la célula animal pues tiene membrana, tiene vacuolas, que en este caso pues, son pequeñas, ¿no? Pero aún así pues tiene ribosomas. Vayan copiando el ejemplo, ¿vale? Por favor. ¿Qué más tiene? Además de los ribosomas, pues tiene, por ejemplo, mitocondrias, tiene, por ejemplo, también lisosomas, ujú, tiene, por ejemplo, también el núcleo bien definido. Aquí núcleo está en la U, ahí está. Aparte del núcleo tiene el citoplasma, cilio. Y bueno, digamos que esos son, por ejemplo, unas cuantas, unos cuantos organelos que, digamos, poseen, ¿no? La célula animal. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo con la célula vegetal. Algunas, pues justamente se repiten y también las tienen ambos. Simplemente, pues como les digo, es un ejemplo en este caso de cómo se hace un cuadro comparativo. Tenemos, por ejemplo, los cloroplastos, que justamente tiene la célula vegetal. Tiene membrana justamente de pared celular. Tiene pared celular. ¿Qué más tiene la célula vegetal? También tiene, por ejemplo, vacuolas grandes. Justamente la célula vegetal tiene una gran cantidad de agua. Tiene centriolos. Tiene, por ejemplo, su aparato de Golgi. Tiene su retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Vamos a poner los acentos. Retículo endoplasmático liso. Tenemos también el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos el citoesqueleto. Tenemos
también pues flagelos, ¿verdad? Pequeños. Muy bien. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo pues, es comparar pues, diversas características que justamente pues tiene la célula procariota con la célula eucariota, ¿vale? Y bueno, justamente pues digamos, si yo quisiera terminar con mi cuadro hasta aquí, pues lo podría hacer justamente. Ya pues digamos tiene toda la información que yo requiero. A lo mejor la puedo decorar, ¿no? Digamos que esta parte la puedo poner con algún fondo de color, digamos con este. A la célula procariota a lo mejor le pongo un fondo color azul, más o menos así. Y a la célula eucariota le pongo un fondo color verde, ¿no? De esta manera, ok. Y ahí está. Justamente pues ya está hecho nuestro cuadro comparativo sobre la célula, ¿vale? Aquí nuevamente estamos comparando la célula procariota del eucariota, ¿vale? Aquí, ¿qué comparamos? Por ejemplo, comparamos el núcleo, estamos viendo cómo es el núcleo en ambas partes, estamos comparando la información genética, vemos cómo es la información genética en ambas partes, estamos comparando su tamaño, estamos viendo cómo es su tamaño en ambas partes, el tipo del reino al que pertenecen cada uno de estos y, por ejemplo, la cantidad de organelos que poseen, ¿no? Obviamente, pues son muchísimos, aquí pues estamos poniendo, digamos, como que los principales o los más relevantes. Pero justamente, pues, por ejemplo, aquí como conclusión, puedo yo ver que la célula de tipo eucariota es mucho más compleja que la célula de tipo procariota, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, es un ejemplo de un cuadro comparativo realizado correctamente sobre la célula, ¿vale? Podemos justamente hacerlo más grande, ¿no? Podemos a lo mejor hablar de, no sé cuál se descubrió primero o quién descubrió primero cada uno de estos. Podemos hablar pues muchísimas cosas, ¿no? Pero justamente pues lo principal de un cuadro comparativo es comparar pues dos cosas en sí, ¿no? Y compararlo respecto a sus características, ¿vale? Entonces, bueno, voy a terminar de grabar en este caso.